aquí, recién de ahí me he conectado, porque no podía conectarme con lo que me mandó, no sé si fue la delegada, pero él me mandó el team. En fin, Yo te he enviado toda la verdad. Creo que hay problemas con el Teams, me parece. sí, pero ya entré. ¿Se ve la clase? ¿Se ve, chicos? Sí, hay que ponerle la copita, doctor, ahí abajo la copita y ya con eso iniciamos, para que se vea toda la pantalla. ¿Se ve, chicos, o no? Sí, ¿no? Sí, ya Sí, coloqué sí. la copita, pero como digo, algo está extraño acá. Ah, ya, ahora sí. Ya, chicos, vamos a hablar de anestesia. Primeramente, anestesia, como en la mañana conversaba con los alumnos, significa sin sensación, ¿no? Es un estado reversible de depresión neuronal inducida por fármacos. Eso es cuando hacemos anestesia general, Doc, no se olviden. disculpe, Doc, está congelada tu pantalla, Doc. A ver, voy a salir de la presentación. Sí, está medio extraño esto. Si ya no lo ponga pantalla, ya no lo ponga la copita porque con eso que se está congelando. Entonces hay que tenerlo nada más como lo tenía al inicio. ¿Ah? Ya, ¿lo ven Así, ahí? así nomás, Doc. Así nomás. ¿Lo Ahí ven sí, ahí? sí, Sí. está bien. Sí, Ya. ahora sí, Doc. Como les mencionaba, hay tipos de anestesia, ¿no? La anestesia puede ser anestesia general o puede ser anestesia regional. Si es anestesia general, tenemos la anestesia general inhalatoria, la anestesia general endovenosa, tenemos la anestesia regional que puede ser epidural o puede ser raquidia, ¿no? Con eso me gustaría que se quedaran. Dentro de la anestesia general, que es la definición que estamos viendo acá, es un estado reversible de depresión neuronal, ¿no? En el cual se deben cumplir pilares, ¿no? Para que se dé esta anestesia. La anestesia tiene pilares. Entonces, los pilares de la anestesia son la inconsciencia, en este caso se consigue, o hipnosis también, que se consigue a través de un hipnótico. En este caso, lo que usamos es Propofol, esa solución blanca que ustedes deben haber visto y en sus prácticas que le colocan, es el Propofol, es un hipnótico. Otro hipnótico que usamos bastante es el mismo sevoflurane, el gas anestésico inhalatorio también es un hipnótico. Y por último, también estamos utilizando en algunos lugares todavía usan el tiopental sódico, que es un barbitúrico, ¿no? También es otro hipnótico. La analgesia, que es el otro pilar, no se olviden de los pilares, ahí estoy describiendo los pilares de la anestesia. La analgesia lo da el fentanilo o remifentanilo, que son opioides sintéticos que tienen una potencia de 50 a 100 veces más que la morfina. El tercer pilar es la relajación neuromuscular, ¿no? Esto se logra con un relajante de acción periférica, en este caso tenemos varios, pero lo que más usamos es el rocuronio o el becuronio, ¿sí? Son relajantes de acción intermedia, van a tener una clase muy aparte de esto, y también hay relajantes de acción ultracorta, ¿no? Estos relajantes, el único que hay en el medio todavía es la succinilcolina. Los pilares entonces son hipnosis, analgesia y relajación. Con esos tres pilares se consigue un bloqueo de los reflejos autonómicos en el paciente, que significa pues que durante el acto anestésico, la intubación sobre todo, o el acto quirúrgico, el paciente no tenga ningún tipo de reflejo vagal, que no se esté moviendo, que el paciente no esté llorando, porque a veces lagrimean, que el paciente no se mueva durante la intubación, que no haga taquicardia, hipertensión. Los bloqueos, se debe bloquear la respuesta autónoma en el paciente y por último se debe hacer la amnesia, ¿no? O sea que el paciente no debe recordar nada del acto quirúrgico. Seguimos avanzando. Bueno, esto ya no lo voy a tocar. Dentro de la perspectiva histórica, ustedes habrán revisado desde el colegio mismo que han existido muchas formas, evidencia de cirugías, ¿no? Evidencia de procedimientos quirúrgicos desde las culturas más antiguas. Entonces acá podemos ver nosotros un cráneo trepanado, ¿no? Eso nos podemos dar cuenta de que si se han dado cuenta ahí se ve que hay crecido hueso, ¿no? Entonces eso se ve que el paciente que ha sido sometido a esta trepano o a esta craneotomía ha sobrevivido. Pero ¿cómo hacían este procedimiento los antiguos, ¿no? Entonces básicamente utilizaban una serie de plantas como la mandrágora, utilizaban derivados del opio y utilizaban la famosa chicha de maíz, ¿no? El alcohol. Entonces, de esta manera embriagaban al paciente. Inclusive algunas culturas lo que hacían era llevarlos, le daban un golpe, pues. O sea, no está nada tirada de los pelos cuando ustedes vean un meme en el cual el anestesiólogo agarra un garrote y duerme a alguien de un golpe, ¿no? Eso también era otra forma de llevarlo a la inconsciencia. Otra manera era ahorcándolo. Lo agarraban de los brazos y del cuello, ¿no? Le ponían el famoso mataleón que le llaman, aquellos que alguna vez han visto lucha libre.
Entonces, con eso lo que se hace es disminuir o impedir el flujo carotidio hacia el endocráneo, hacia el cerebro. Entonces, la falta de oxígeno al cerebro le produce inconsciencia. Entonces, eso también utilizaban, ¿no? Una manera. Pero ya siguiendo avanzando, porque no podríamos hablar toda la noche de historia, porque es bastante amplio y es bastante interesante cómo las diferentes culturas han utilizado todas las maneras que les he mencionado. Pero ya se empieza a descubrir determinados gases, ¿no? En este caso, en 1772 se descubre el óxido nitroso, pero es en 1844 cuando Horacio Wells, un dentista, un odontólogo, evidencia, ¿no? El uso del óxido nitroso. El óxido nitroso, o llamado también gas hilarante, el gas de la risa, se utilizaba en los circos en esa época, en 1844. Entonces, cuando él asiste a un evento de estos, evidencia que un payaso que se estaba riendo, pues, por aplicarse óxido nitroso, se cae y se fractura un brazo. El payaso, en lugar de sentir dolor, se estaba riendo. Entonces, esta observación hace que Horacio Wells aplique en él mismo el óxido nitroso para que alguien le extraiga un diente. Obviamente no sintió ningún dolor. Entonces, estamos hablando del uso de este fármaco o de este gas para poder dar anestesia, ¿no? Por esa misma época, también en 1842, ya se empieza a usar o descubrir el éter, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que William Thomas Morton, en 1846, mira, quiero que vean que en 44 fue Wells con el diente, pero lo hizo en el mismo. En cambio, en 1846, 2 años después, utilizando éter, Morton extrae un tumor en el cuello de un paciente. Antes se hacían pues las cátedras, aquellos que han rotado por el Hospital 2 de Mayo, el emblemático, ustedes podrán ver que todavía hay en los lugares en los cuales se hacían las demostraciones, las disecciones de los cadáveres, el tratamiento de algunas patologías, y todos los estudiantes miraban de la parte superior a través de unas lunillas de vidrio. Yo todavía lo he llegado a ver porque yo he rotado en el 2 de mayo cuando era alumno, cuando era interno. Bueno, interno no, alumno. Entonces he llegado a ver esas aulas, que son aulas especiales para este tipo de situaciones. Entonces él hace una demostración en vivo de una eterización. Utiliza éter y públicamente extrae un tumor en un paciente. Si ustedes ven, una forma de poder colocar estos gases era empapándolos en un paño y colocándoselos en la cara para que ellos puedan respirar. Y la otra, utilizar esta botella que están viendo acá con un pico que le colocaban al paciente y él inhalaba, ¿no? Y adentro hay una esponja. Ahorita vamos a verlo mejor. En 1847, ya en Inglaterra, mira, esto sucedía simultáneamente, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra. John Snow decía que él era un epidemiólogo, un meteorólogo. Esta es una persona bastante erudita para su tiempo, un observador, un científico. Él hace se convierte en el primer anestesista especialista, porque publica un libro sobre la inhalación del éter, pero lo que lo hace famoso a John Snow es que le da anestesia para una analgesia de parto a la reina Victoria utilizando cloroformo. Entonces, la reina Victoria da a luz a su hijo Leopoldo a través de esto, de este procedimiento, ¿no? Entonces, prácticamente lo consideran por eso a él el padre de la anestesia. Pero acá hay bastante discrepancia, inclusive lo consideran a Thomas Morton. Por mi parte, yo digo que Horacio Wells también es otra persona que debería ser considerada, pero es la evolución de la anestesia, ¿no? Al final siempre va a haber, se celebra el Día del Anestesiólogo, el día 12, en honor a este procedimiento, el 12 de octubre de 1846. Muy bien, seguimos avanzando. Aquí está la famosa, donde se deposita la esponja con éter y por aquí, por este pico, el paciente lo inhala, ¿no? Tenemos acá una máscara facial rudimentaria y tenemos el famoso ambú, ¿no? Este era, miren, observen, este era lo que se utilizaba en esa época. Ya estaban teniendo el resucitador manual, ¿no? Ambú, ambú es la marca, se llama resucitador manual. Seguimos avanzando. Actualmente ya nosotros no utilizamos nada de eso o lo utilizamos solamente como medida de rescate temporal,
pero en sala de operaciones lo que se utiliza es la máquina de anestesia. Entonces, la máquina de anestesia tiene muchos componentes. Dentro de ellos, se está moviendo el cursor cuando yo lo muevo, ¿no, chicos? Se mueve, ¿sí? Sí, doctor, sí se mueve. Muy bien. Entonces, aquí tenemos este monitor, es el monitor multiparámetro en el cual se registra las funciones vitales del paciente, como es la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial no invasiva o también puede ser presión arterial invasiva, ¿no? Y tenemos también lo que es las curvas del CO2. Tenemos acá dos vaporizadores, el amarillo de Seborane y el otro es de isoflorane. Tenemos el monitor del ventilador mecánico en el cual nosotros configuramos lo que es el volumen tirar, la frecuencia respiratoria, relación inspiración-expiración, el PIP que le vamos a dar al paciente. Tenemos el flujómetro de oxígeno. Tenemos en este otro lado otro monitor que es el monitor donde se ve la profundidad anestésica que se le está dando al paciente o el grado de hipnosis o sedación que tiene, sea es a través del VIX o a través del CONOX. Tenemos acá el fuelle del ventilador mecánico. En esta parte inferior tenemos lo que es la cal sodada. ¿Y qué es la cal sodada? Importante pregunta porque está en el banco de preguntas que les pueden realizar. La cal sodada es un compuesto, ¿sí? Que tiene cuya función es absorber el CO2 que exhala el paciente. ¿Y qué tipo de circuito tenemos acá? Es un circuito semicircular, ¿sí? Un semicerrado, ¿ya? Si les preguntan, el circuito es semicerrado. Ahorita vamos a ver que hay cuatro tipos de circuitos. Cuatro tipos de circuitos, chicos, existen, pero de los cuales el más común utilizado actualmente es el semicerrado, este que está acá. Solo para explicarles rápidamente, pero vamos a ir mejor a esta parte, porque si les explico así no lo van a entender. Cuatro circuitos les dije. El primero, el sistema abierto. El segundo, el sistema semiabierto. El tercero, el semicerrado. Y el cuarto es el cerrado. Entonces, el más usado es el semicerrado. Entonces, el primer circuito es el que están viendo acá, abierto, en el cual como ustedes podrán ver, al paciente le colocan un trapo, una esponja, que está con éter o que está con sevoflurane, cloroformo, no lo sé, le colocan en la cara y la persona se duerme con esto. Hay una gran contaminación del ambiente, no hay un control de la inducción y una mayor pérdida del anestésico. Esto no se utiliza, pero obviamente lo habrán visto en algunas películas, ¿no? Donde se ve cómo agarran un trapo, un pañuelo, empapan con algo y le ponen en la cara y de esa manera hacen dormir a las personas. Es el circuito abierto. El semiabierto todos hay una serie de modelos, bastante de acuerdo a la variación por donde entra el flujo de gas fresco o la posición en la cual se encuentra la válvula. Entonces, eso tampoco va a ser motivo de pregunta de examen, ¿ya? Porque realmente ni los residentes lo entienden muy bien, pero forma parte de la perspectiva histórica, ya no se utiliza. Yo todavía lo he llegado a utilizar en mis primeros años de residencia. Es un sistema eh, que se utiliza mayormente en niños o en cirugías bastante cortas. Este sistema no tiene absorbedor de CO2 o cal sodada, ¿sí? Es un sistema en el cual hay comunicación bastante grande con la atmósfera. Existe también una contaminación muy grande, un gran consumo de anestésico y al mismo tiempo puede producir enfriamiento, ya que no tiene cal sodada. La cal sodada ayuda a mantener la temperatura corporal. Entonces, acá ustedes podrán ver las ventajas y desventajas. Dije bien claro, uso en pediátricos, pero también se puede utilizar en adultos, pero mayormente en pediátricos para una sedación corta, como por ejemplo sacarle una tomografía a un paciente. La desventaja es que necesita flujos altos de oxígeno y por lo tanto consume bastante anestésico y también el anestésico se pierde en el ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Suficiente con eso. Seguimos avanzando. Ese es el circuito que mayormente utilizamos nosotros y que van a ver en casi todas las cirugías generales. Es el circuito de qué tipo? Semicerrado. No olvidar. Este circuito utiliza la cal sodada, ¿sí? Es la cal sodada, es el absorbedor de CO2. Necesita ya menor cantidad de gas fresco, menor consumo de anestésico, hay mayor contaminación del ambiente, regula la temperatura corporal, entonces utiliza vaporizadores y todo. Solamente para que ustedes se den cuenta la diferencia entre los dos circuitos que actualmente se utilizan, pero no se olviden que dije bien claro, el más utilizado es el semicerrado. En el semicerrado está la cal sodada, en el semiabierto no lo hay, ¿sí? Y aquí están las diferencias claramente. ¿Mm? Perfecto, ese es el resumen, ¿no?
Solamente en esta gráfica para que ustedes se den cuenta que el oxígeno siempre es el balón verde, ¿ya? No olvidar. No creo que les pregunten el suministro 55 PSI, lo he puesto porque ha sido pregunta en el examen de la residencia y obviamente pues muchos han fallado, no se acordaban que el oxígeno sale del balón a una presión de 55 PSI, pero tampoco lo voy a preguntar, solo por cultura. Y este es el famoso absorbedor, este es el famoso absorbedor de CO2, ¿me entienden? Es el famoso absorbedor de CO2 que quiero que ustedes vean y está compuesto por hidróxido de calcio en un 80%, ¿sí? Hidróxido de sodio, ¿ya? Y el 14 a 20% es agua. Entonces, ¿cuál es el mayor componente que tiene la cal sodada? Hidróxido de calcio. Si les preguntan en el examen, el mayor porcentaje de composición de la cal sodada, hidróxido de calcio. ¿Y para qué sirve? Para absorber el CO2 que el paciente exhala. Listo, yo con eso me quedo conforme. Aquí vamos a pasar al monitor, el monitor de vigilancia, ¿sí? Que tenemos acá. Ustedes pueden ver acá que tenemos una frecuencia cardíaca de 60. ¿Qué ritmo tenemos acá, chicos? ¿Qué ritmo es este? A ver, a ver, a ver. ¿Nadie sabe? Chicos, ¿no saben qué ritmo es ese? Sinusal, doctor. Muy bien, es un ritmo sinusal, ¿no es cierto? Ya, el ritmo sinusal, ¿cuáles son las características de un ritmo sinusal? Presencia de onda P. Muy bien, presencia de onda P. Así es, y acá tenemos una onda P que precede a cada complejo QRS. La onda pletismográfica es esto, es la onda que registra lo que es la saturación de oxígeno, y si se dan cuenta, corresponde a cada complejo QRS, miren. Si aquí hay una arritmia, aquí también lo va a ver. Tenemos por otro lado lo que es el CO2 y esta es la curva capnográfica. Cuando ustedes intuban a un paciente, esto es lo que deben observar. Si no hay esto, el paciente no está intubado en vía aérea, puede estar en esófago. ¿Listo? Muy bien, seguimos avanzando. A ver, vamos a ver aquí. No se olviden que nosotros respiramos por presión negativa. Una vez que el paciente es conectado al ventilador mecánico, ya la presión es positiva. ¿Listo? No es necesario esto. Chicos, ¿preguntas con respecto a la primera clase? ¿Hay preguntas? Doctor, cuando comienza usted a anestesiar al paciente, este, siempre tiene que estar ritmo sinusal o si está inestable el paciente tiene que buscar a que se vuelva estable o algo así, Bueno, lo ideal es si un paciente está inestable, ¿a qué antes ritmo de te operar. refieres? ¿Una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular sin pulso? ¿Estamos ante una fibrilación auricular? No lo sé, pero lo ideal es, va a depender de la cirugía. Por ejemplo, hay pacientes que vienen pues baleados, politraumatizados, ingresan a sala de operaciones y no los esperes encontrar estables. La mayoría de pacientes que ustedes están viendo en sala cuando entran a ver son pacientes estables, selectivos, ¿no? Y si tienen algún tipo de cardiopatía, alguna cosa, es algo que está tratado y manejado, ¿no? La mayoría que van a ver son hipertensos, fibriladores, pero obviamente en la emergencia es otra cosa. Hay pacientes que ingresan pues con una taquicardia sinusal de 180, puede ingresar con una fibrilación ventricular, prácticamente estamos hablando de un paro, es una arritmia maligna, hay que estar utilizando ya maniobras de rescate en sala de operaciones, etcétera, es bastante variable. Pero no se olviden que los ritmos anormales lo que van a hacer es disminuir o alterar el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco se altera, la sangre no llega a los órganos nobles como es el cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El paciente se puede morir. También se pueden producir émbolos. Durante estos actos se puede producir émbolos a nivel del corazón y volar y prácticamente el paciente muchas veces es irrecuperable porque se puede producir una tromboembolia pulmonar, se puede presentar una isquemia cerebral, etcétera. Son muchas cosas que pueden suceder. Entonces, por ese motivo es muy importante tratar siempre en sala de operaciones. Una cosa es la emergencia y otra cosa son las cirugías selectivas. Ahora, que una paciente con cirugía electiva se complique en sala con uno de estos también puede ocurrir, ¿no? Bueno, otra pregunta. Pregunta, chicos. ¿No hay preguntas? Paso a la siguiente.
Chicos, tienen que responderme porque si no, yo no sé si paso o no paso a la siguiente. Doctor, una consulta sobre la cal sodada que mencionó que tiene su función de absorber el CO2, ¿no? Que va a exhalar el paciente. ¿Cuándo nos damos cuenta cuando esto ya no cumple su función? Porque en la práctica escuché cuando la doctora decía, hay que cambiar el cal o hay que, así como, esos, ¿cuánto Mira, tiempo dura? no, es que esto es variable, ¿no? Lo que pasa es que la cal sodada, como cumple esta función de impedir, ¿qué cosa? La reinhalación del CO2 que el paciente exhala. Entonces, normalmente ahí en la exposición anterior yo presenté una gráfica donde se veía la curva del CO2. En esa curva del CO2 hay una línea de base que normalmente no debe ser mayor a 3. Entonces, cuando está en 4, 5, 6, ya significa que la cal sodada ya no está cumpliendo con la función. El paciente está reinhalando. Entonces, el anestesiólogo rápidamente se da cuenta viendo el monitor y dice, cámbiame la cal sodada. Es lo que dijo la doctora. Por otro lado, también podemos en una cirugía, la cal sodada cambia de color, no siempre va a ser blanquita, cambia a color morado, a color verdoso, y eso asociado al aumento de la línea de base que ya les mencioné, pide que le cambien la cal sodada. ¿Me entiendes? Pero es muy simple para nosotros, ¿no? Verlo porque está un monitor de capnografía y yo me puedo dar cuenta rápidamente por la curva capnográfica y por el aumento de línea de base que ya necesito un cambio de cal. ¿Ya? ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Se ve la otra exposición que voy a hacer sobre anestesia general inhalatoria? ¿Se ve, chicos? Sí se ve, doctor. Muy bien. Ya, chicos, presten atención porque esta es la clase más larga, pero que vamos a hacerla bien corta. Pero si no prestan atención, nos podemos quedar con esto hasta las 10 de la noche, porque es una... Hay partecitas en las cuales yo necesito que entiendan. Así que vamos adelante. Entonces, la anestesia general, como ya les había mencionado, cumple pilares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pilares? Bloqueo reflejos autonómicos, la amnesia, que es el bloqueo mental, la respuesta sensorial al dolor, la analgesia, el bloqueo motor, que se da a través de los relajantes neuromusculares, y tenemos varios tipos de anestesia: inhalatoria, que utiliza el gas, endovenosa y la balanceada. ¿Qué cosa es la anestesia balanceada? Es la anestesia más frecuente que se da. La anestesia balanceada es la combinación de la inhalatoria con la endovenosa. Esta es la mayor anestesia que se ve. Si les preguntan cuál es la anestesia más frecuente que se da, pues balanceada, ¿no? Entonces, los pilares de la anestesia que yo quiero que ustedes tengan presentes, chicos, porque es pregunta de examen, después no quiero que estén tristes, son estos principalmente, los tres primeros. De ellos salen los 4 y 5. La hipnosis, que ya les había mencionado, que tiene que ver con el hipnótico, ¿no? Pérdida de la conciencia a través del propofol, el sevoflurane o el tiopentalsódico. La analgesia, que se da a través del fentanilo o remifentanilo. La relajación neuromuscular con los relajantes de acción periférica, en este caso rocuronio, becuronio, succinilcolina, cisatracurio, atracurio, no lo sé. El relajante que ustedes dispongan. Con ello se consigue el bloqueo de la respuesta autónoma y la amnesia. No se olviden, pilares de la anestesia. Pilares de la anestesia, estos son los pilares, ¿sí? Y estos pilares se deben cumplir en la primera fase de la anestesia o tiempo o momento de la anestesia, que es la inducción. Para inducir a un paciente, que es el paso previo para la intubación, uno tiene que utilizar estas drogas y cumplir con los pilares. Si no, el paciente cuando le pones el tubo se mueve. El paciente puede hacer una bradicardia refleja, hasta puede hacer un paro. Entonces, hay que intubarlo utilizando los pilares de la anestesia. Seguimos avanzando. Dentro de los tipos de anestesia les había hablado la intravenosa o llamada también TIVA. Ahí no utilizan gas, todo es endovenoso. Utilizan propofol en infusión y remifentanilo en infusión. La anestesia inhalatoria obviamente utiliza el gas, ¿sí? La balanceada utiliza intravenoso y inhalatorio. Intravenoso, inhalatorio, balanceada. Y si nosotros combinamos a la anestesia intravenosa o a la inhalatoria con una epidural o una raquidia, hablamos de anestesia combinada. ¿Se entendió? Yo creo que sí, está muy fácil. Seguimos avanzando. Ya pasamos de los pilares de la anestesia, ahora vamos a las fases o momentos de la anestesia, ¿sí? El primer momento en todos los libros descritos está la inducción. Yo particularmente considero la premedicación anestésica, pero muchos no lo consideran. Entonces vamos a ponerlo así.
la inducción, que es el paso previo para la intubación. Y en esto nosotros utilizamos hipnóticos que ya les había mencionado, como el propofol, analgésicos, en este caso opioides sintéticos como el fentanilo, y relajantes. Con esto cumplimos la inducción. O sea, los pilares, ¿no? Tengo que utilizar los pilares de la anestesia, la analgesia, la hipnosis, la relajación, para poder hacer la inducción, que es el paso previo para la intubación. Muy bien, entonces la inducción es la primera, primer momento o fase de la anestesia. No confundir, chicos, ¿ah? Porque siempre confunden su respuesta en el examen. Vamos a la segunda fase o momento de la anestesia, que es el mantenimiento. Es en esta fase en la cual se opera el paciente. Una vez intubado, fijan el tubo y lo conectan a ventilador mecánico, ya estamos pasando a lo que es el mantenimiento de la anestesia. Y esto va a durar el tiempo que dure la cirugía. ¿Y qué fármacos vamos a usar? Si usamos, podemos usar el sevoflurane para el mantenimiento, que es un hipnótico. El analgésico, el fentanilo, que se le pone cada 45 minutos a 1 hora, porque más o menos es el tiempo de vida media del fármaco. Y la relajación muscular, igualito, rocuronio dura de 20 a 30 minutos, ¿sí? Y el rocuronio, becuronio, que dura 45 minutos a 1 hora. Entonces, cada ese tiempo tienes que volver a repetir la dosis, ¿no? Seguimos avanzando. Una vez que termina la cirugía, ya viene lo que es la recuperación o despertar de la anestesia. En ese caso, le suspendemos los hipnóticos, le suspendemos los opioides, le suspendemos los relajantes y podemos revertirlos, ¿no? El relajante neuromuscular se revierte, por ejemplo, en este caso el rocuronio se revierte con Sugamadex. Sugamadex es un revertor, también podemos usar neostigmina. En el caso de los analgésicos, como es el fentanilo o remifentanilo, utilizaríamos su antagonista. ¿Cuál es, chicos, antagonista de los opioides? A ver, ¿quién sabe? Pregunta de examen. Súper sencillo, recontra fácil, pregrado. ¿Nadie? Naloxona. Sí, es la naloxona, así es la naloxona. Y ya para ti mismo, ¿no? Tienes que guardártelo bien, ¿no? El flumacenil es para lo que es el midazolam o las benzodiazepinas, ¿no? Hay que tener presente todo esto. Y para los relajantes neuromusculares, a veces marcan en el ENAN, les piden esas preguntas, ¿no? Dice, asocie esto. Y usted, bueno, pero como llevaron su clase de anestesia, pues ahí está. Porque todo lo que preguntan en el ENAN lo han dictado en sus clases los profesores. Bueno, las etapas de Gödel fueron descritas para el éter. No lo voy a preguntar, pero tenía 4 fases, ¿ya? De anestesia general, periodo 1, inducción y analgesia, periodo 2, excitación y delirio, periodo 3, anestesia quirúrgica y el 4 de parálisis vulvar. Sería muy malo si les pregunto, realmente no lo voy a realizar. Solo para cultura general, ¿no? Entonces, acá tenemos la clasificación de los anestésicos inhalatorios, en este caso los gases, como el óxido nitroso que habíamos visto, y los líquidos volátiles halogenados, ésteres, en el caso del sevoflurane, e hidrocarburos, en el caso del alotano. Seguimos avanzando, no se preocupen ahí. La anestesia inhalatoria, ¿no? Chicos, una vez que termina el acto quirúrgico, antes de retirar el tubo endotraqueal o extubación, que se llama, porque una cosa es intubar y otra cosa es extubar, ¿eh? Intubar es poner el tubo, o sea, en la fase de inducción, y el otro, cuando termina la cirugía, es extubar al paciente. Debe cumplir criterios de extubación. Presten atención, no digan que no lo dije, está puesto en la teoría. Para que un paciente pueda ser extubado, primeramente que nada, debe cumplir criterios. Uno de ellos es que todas sus funciones vitales estén estables, o sea, la presión, la frecuencia, la saturación y el CO2 en el monitor deben estar dentro de los parámetros normales. Segundo criterio, que tenga reflejo de tos y deglución. Tercer criterio, que tenga un volumen tidal que él mismo jale o ventile más del 50% de lo normal, teniendo presente que el volumen tidal es de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Si el paciente le calculamos 500 de volumen tidal, debe estar jalando 250 a más. De lo contrario, usted no tiene criterios para extubar. ¿Estamos de acuerdo? Imagínate un paciente que está hipotenso, no lo vas a extubar. Un paciente que está con estómago lleno, no lo vas a extubar, a menos que esté súper despierto. Cuando está despierto, si ya tienen reflejo de tos y deglución, así se le venga el vómito, él lo va a toser. Entonces lo va a expectorar, lo va a eliminar, pero si está dormido, no controla esos reflejos, se va el contenido al pulmón y el paciente se muere por una neumonía, ¿no? Entonces hay que tener presente todos estos criterios a la hora de extubar un paciente. Además, no solamente hay problemas en la intubación, puede haber problemas. Yo creo que los mayores problemas que se presentan en un paciente es en la extubación. A la hora de retirar el tubo endotraqueal puede haber hasta un espasmo laringio que puede poner en peligro la vida del paciente. Hay que tener mucho cuidado.
Muy bien, chicos, seguimos avanzando. ¿Cuál es el anestésico ideal? El que cumpla con todo lo que hay ahí, lo cual no existe. Seguimos avanzando. Dentro de la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios, entonces es la entrada por el pulmón y la salida por el pulmón. Esa es la mayor forma de entrada y salida de los halogenados. Seguimos avanzando. Chicos, presten atención. Esta partecita, si ustedes me entienden, la clase ya está terminada, ¿ya? Simplemente para que ustedes se den cuenta. Mira, presten atención, ¿ah? Vamos. Esta es la máquina de anestesia. Acá iniciamos con un flujo de gas fresco que es una mezcla de oxígeno con el halogenado. En este caso vamos a usar sevofluranes. Ingresa por el circuito. ¿De qué tipo dije que era el circuito, chicos? ¿Qué tipo de circuito es este? A ver si me han prestado atención de la semicerrado. Muy bien. Semicerrado. Solo veo a uno y a dos nomás que contesta. El resto no sé dónde está. Espero que estén prestando atención. Y no se olviden mis alumnos de práctica que cuando están conmigo, mi clase debe ser ya, me lo tienen que traer ahí de en la cabeza mañana. Yo les pregunto cualquier cosa y están jugando su nota. Así que por favor, ya, muy bien. Mira, ingresa por el circuito semicerrado, como ustedes han dicho, ya. Este suponte que sea la tráquea. Acá está el bronquio derecho, bronquio izquierdo, y llega hacia los pulmones. Entonces, tenemos que tener presente, este FA significa fracción alveolar, que es la concentración del gas en partes por millón dentro del pulmón. ¿Sí? ¿Qué cosa habrá acá? Esta es una representación del capilar pulmonar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el gas acá? Va a tener dos tendencias, ¿no? No hay a dónde salir más que aquí al capilar pulmonar. O paso o no paso. ¿Y eso de qué va a depender? De muchos factores, pero uno de los principales factores va a ser la movilidad del gas en sangre. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me dejo entender. Si un fármaco es insoluble en sangre, entra, no es soluble, pero no pasa. Pero si es soluble, va a pasar y se va a ir con la sangre. ¿Correcto o no? Entonces yo quiero que ustedes me entiendan esto. La concentración o la fracción alveolar es la misma concentración a nivel del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esto se satura aquí, aquí también se satura. Quiero que me entiendan bien eso. Entonces, si un fármaco es muy soluble, ¿qué va a pasar? Cruza esto y se va por acá. Pero si un fármaco no es muy soluble, ¿qué pasa con la fracción alveolar? ¿No aumenta? Esto aumenta la concentración porque no pasa, porque es insoluble. Si esto aumenta rápidamente, la fracción alveolar aumenta y conversamos que la fracción alveolar es la misma concentración a nivel cerebral, el paciente se va a dormir mucho más rápido. Cuanto más rápido aumente la fracción alveolar, más rápido se duerme el paciente con el gas. Estamos hablando de solamente colocarle gas inhalatorio, ¿ah? Entonces, la fracción alveolar es un determinante. Todo aquello que afecte la fracción alveolar va a aumentar o va a disminuir la concentración del gas en el lugar cerebro y va a determinar si se duerme rápido o se duerme lento. Chicos, ¿hasta ahí me han seguido? Todo bien, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, lo mismo que dije, la combinación oxígeno, vaporizador que tiene el gas, pasa hacia el pulmón. Entonces les mencioné que la fracción alveolar, los factores que lo afecten, van a determinar la concentración lugar cerebro. Entonces yo quiero que acá hagan una mnemotecnia, chicos. Factores que afectan la concentración o fracción alveolar. CBC, CBC, CBC. La primera es la captación. Y esto va a depender de la solubilidad y ¿de qué más va a depender? Del gasto cardíaco. Ahorita lo vamos a ver. La ventilación es otro factor y la concentración. A ver, yo les explico rapidito para que ustedes entiendan. La captación, estamos hablando del pasaje del gas del pulmón al capilar pulmonar. Depende de la solubilidad, yo les mencioné. Si es muy soluble, pasa rápido, pero si es insoluble, no pasa. Por otro lado, si es que pasa, imagínate que sea soluble, pasa a la sangre y el gasto cardíaco tiene que ver también con la presión a nivel del capilar pulmonar. Si el gasto cardíaco está bajo, circula lento por el capilar pulmonar. ¿Cómo será la captación? Lenta. Pero si circulara rápida la sangre, rápido capta. Estamos hablando de los solubles, ¿verdad? Fármacos solubles. Entonces la captación es un factor muy importante que afecta a la fracción alveolar. El otro es la ventilación. A ver, si yo estoy haciendo ingresar una mezcla del gas y oxígeno al paciente,
y programo en mi ventilador mecánico 10 ventilaciones por minuto. O sea, le estoy dando 10 dosis de mezcla de gas con oxígeno. Pero ¿qué tal le pongo 20? Le estaría dando mayor cantidad. Entonces la ventilación es otro factor, porque no es lo mismo darle 10 que 20, ¿no? Ahora, por otro lado, la concentración, doctor, es importante, claro. El vaporizador tiene grados de concentración para poder brindar el gas al paciente. Si le pongo, por ejemplo, en un nivel 3, no va a ser lo mismo que poner en nivel 8. Vamos a tomarlo así. Le doy 3, por ejemplo, 3 de 10, pero si le doy 8 de 10, le estoy dando más concentración del gas. Entonces el paciente también va a afectar la fracción alveolar. Entonces todos estos factores son los que afectan la concentración o la fracción alveolar. Seguimos avanzando. Aquellos que me han entendido. Entonces, la captación va a depender de qué cosa. La primera fase, acuérdense, CBC, captación, concentración y ventilación. La captación depende de la solubilidad del fármaco, del gas. El coeficiente de partición, le vamos a llamar, esa solubilidad se mide a través del coeficiente de partición sangre-gas. Si un fármaco es bastante captado por la circulación, ¿por qué? Porque su coeficiente de partición es alto, tiene mucha solubilidad. ¿Qué pasa con la fracción alveolar? Les mencioné, si pasa mucho, la fracción alveolar no aumenta rápido, cae. Si la fracción alveolar cae, ¿cómo es la concentración en el cerebro? Baja también, porque está directamente relacionada. La fracción alveolar está directamente relacionada con la concentración en el cerebro. Si esto es bajo, también el cerebro es bajo. Y si es bajo en el cerebro, ¿qué pasa con la inducción? Es lenta, pues el paciente, inducción lenta significa que se duerme más lento, demora más en dormir. ¿Por qué? Porque la fracción alveolar es baja. ¿Y por qué la fracción alveolar es baja? Porque tiene una gran captación. Para aquellos que les gusta matemática, la fracción alveolar está directamente relacionada con la concentración en el cerebro e inversamente relacionada con la captación. Mira, si se dan cuenta, sí, yo creo que ustedes se han dado cuenta. Entonces seguimos avanzando. ¿Y la captación de qué depende? Les hablé de la solubilidad en la sangre y del flujo sanguíneo alveolar. Nada más es todo lo que quiero que ustedes entiendan, ¿sí? Y acá tengo un cuadrito en el cual podemos ver los famosos coeficientes de partición. Tenemos del sevoflurane que es 0,65 y vamos a compararlo con el alotano que es 2,4. Mi pregunta es, ¿quién duerme más rápido al paciente? ¿Alotano o sevoflurane? Quiero ver la respuesta. A ver, si me han entendido, ¿quién duerme más rápido al paciente? Está muy difícil, chicos, pero ahorita lo vamos a entender. Si el alotano tiene 2,4 de coeficiente de partición, significa que es más Sí. soluble, o sea, más soluble que el sevoflurane. O sea, ¿qué significa si es más soluble? Pasa más a la circulación. ¿Qué pasa con la fracción alveolar si es que pasa mucho? Es como un globo que tiene un hueco, porque es soluble el alotano. Tiene 2,4. Entonces, la fracción alveolar está lenta. Entonces, ¿qué pasa? Duerme más lento. ¿Quién duerme más rápido? El sevoflurane. ¿Por qué? Porque tiene 0,65 de coeficiente de partición. O sea, no pasa mucho. La fracción alveolar aumenta más rápido. Como aumenta más rápido, dijimos que es la misma fracción a nivel cerebro, entonces induce más rápido. Entonces, viendo este cuadro nada más, ¿cuál de los dos duerme más rápido al paciente? Sevoflurano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no pasa, tiene un coeficiente de partición muy bajo. Este tiene un coeficiente de partición bastante alto, o sea, pasa, 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 pasa. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Excelente. Otro factor que les había mencionado es el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está alto, ¿qué pasa con el gasto cardíaco o con la presión o la fuerza en el capilar? También está aumentado porque está directamente relacionado. Entonces, si pasa sangre bastante, la captación aumenta. Entonces, ¿qué pasa? También retrasa la inducción. Por eso, cuando un paciente está hipotenso, necesita menos anestesia que un paciente que está hipertenso. Es todo esto. Está relacionado con todo esto, chicos. ¿Sí? Seguimos avanzando. Ya no les voy a preguntar esto, así que solo lo traigo así. El otro factor importante les dije que era la ventilación. No es lo mismo dar una ventilación de 10 ventilaciones por minuto que darle 20. Entonces, directamente, la fracción alveolar está relacionada con la ventilación. No se olviden, CBC, factores que modifican la fracción alveolar. La captación, ¿sí? La ventilación y la concentración. La concentración del fármaco creo que no tiene ninguna duda, ¿no? No es lo mismo darle 3 que darle 5.
Eso se puede manejar en la máquina de anestesia, la concentración del gas que le damos. Eso está súper sencillo, se entiende, ¿no? Seguimos avanzando, ¿sí? Y ya esto les había mencionado, no lo voy a preguntar. La eliminación definitivamente es la expiración la que elimina el fármaco. Es la mayor vía de eliminación del anestésico inhalatorio. Seguimos avanzando. Chicos, solamente quiero que me diga, hay un neurotransmisor que es el neurotransmisor inhibitorio más grande que tenemos. ¿Cómo se llama ese neurotransmisor, chicos? Así es el GABA, ¿sí? Entonces, si tenemos a este neurotransmisor inhibitorio más grande que tenemos, los fármacos que usamos en anestesia, casi todos, y digo casi todos porque algunos escapan, todos actúan mediante el GABA. Entonces, dentro de las subunidades que tiene el GABA, que son varias, van a actuar las benzodiazepinas como el midazolam o el diazepam, van a actuar el sevoflurane, va a actuar aquí el propofol, va a actuar aquí, ¿quién más? El tiopental sódico, todos actúan a nivel del GABA, excepto uno que es la ketamina, ¿sí? Este actúa a nivel de los receptores NMDA. No se olviden lo que estoy diciendo, porque la pregunta puede venir así, ¿ah? Tranquilo, todos actúan a nivel, excepto, ¿qué tal te pide? Ketamina, ¿no? Ketamina actúa por NMDA, ¿sí? Muy bien. Eh, mm, Otra cosita, el CAN, ¿no? Van a escuchar bastante hablar del CAM. El CAN es la concentración alveolar mínima. Una cosa es coeficiente de partición que hablamos antes, no se olviden, 2.4 para el alotano y 0.67 para el sevoflurane. Pero el CAN es otra cosa, es la concentración alveolar mínima que se necesita para dormir al 50% de los pacientes. Entonces, para el sevoflurane es 2% y para el alotane es 0.75%. Más o menos para que se den cuenta. Puede haber CAN 75, CAN 95, etcétera. Pero ese es el CAN, esa es la definición de CAN, ¿ah? Imagínense que les pongan en el examen la concentración alveolar que impide el movimiento del 50% de los pacientes es llamada CAN. Pues no es súper sencillo. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Lógicamente quiero que entiendan que la CAN o la necesidad del anestésico va a depender de muchos factores. Por ejemplo, si el paciente está en hipotermia, ¿cómo está el gasto cardíaco? Bajo, disminuye, necesita menos. ¿Cómo estaría con respecto a la temperatura? Es algo, y también con un joven y un anciano. Mira, un joven necesita más anestesia que un anciano. Una persona que está en anemia necesita menos anestésico. ¿Se acuerdan que les mencioné que va a depender del gasto cardíaco o del flujo sanguíneo a nivel del capilar pulmonar, ¿no? Entonces, más o menos les traigo todo esto para que ustedes se den cuenta. Muy bien, chicos. Preguntas. Ya estamos terminando la segunda clase. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Sí, doctor. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? Sí, sí, doctor. Muy Sí, Sí, bien, doctor. pasamos Sí, a doctor. la otra. Ya ahorita les coloco la otra pregunta. Ya un momentito. Ya, arrancamos ahorita con la otra clase. Ya, espérenme un quintito. No. Ya, chao, chao. Muy bien, seguimos con la otra clase que ahorita lo voy a presentar. Chicos, ahorita salimos para la cena, no se preocupen, que esta clase es la más cortita. Es una clase pequeña, pero en la cual tienen que prestar también igual atención para que no haya ningún error. Vamos acá, a ver, anestesia raquídea, ¿no? Muy bien, ¿se nota? ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? ¿Se ven, sí se no, ve, chicos? sí se ve, doctor. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las anestesias regionales. Dentro de ellas está la epidural y la raquidia. ¿Y qué cosa es la anestesia raquidia? No es otra cosa más que la colocación de un anestésico local en el espacio raquídeo. Nada más. Este espacio raquídeo es el espacio comprendido, no les vayan a hacer la pregunta, entre lo que es la aracnoides y la pía madre, ¿eh? Ahí está ese espacio. El espacio raquídeo está comprendido entre aracnoides y pía madre. Marcas ingresas. Ese es. Seguimos acá. Este tipo de bloqueo también es reversible, ¿sí? Tiene un tiempo de duración donde se presenta un bloqueo vegetativo, motor y sensitivo, ¿no? Por si acaso les pregunten, la anestesia raquídea también se conoce como anestesia espinal, anestesia subaracnoidea, es lo mismo, ¿ya? Anestesia raquídea, espinal o subaracnoidea es lo mismo, no se olviden. Seguimos avanzando, ahí vamos a ver ustedes
cuál es la posición en la cual se coloca, el paciente se le sienta y se pone la agujita en la espalda, ¿no? Y para que ustedes se den cuenta, con respecto al epidural, los espacios son diferentes, ¿no? En la anestesia espinal entramos al espacio subaracnoideo donde circula el líquido cefalorraquídeo, mientras que en la anestesia epidural no llegamos a donde circula el líquido cefalorraquídeo. Esto que está de color celestito es el anestésico, ¿eh? Quiero que entiendan que son espacios totalmente diferentes. Y también tenemos que tener presente que a veces preguntan en el examen, ¿cuáles son los planos, no? Y acá está súper sencillo, pues empezamos con la epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, amarillo, dura madre, aracnoides y pía madre. El espacio raquídeo se encuentra ubicado entre la aracnoides y la pía madre, espacio subaracnoideo, lo que les acabo de mencionar. No se olviden dónde están los espacios. Mira, entre quienes están comprendidos. El espacio epidural, si les preguntan en el examen, está comprendido entre dura madre y ligamento amarillo. Más sencillo ya no puede ser. Ahí ustedes lo están viendo en la gráfica, dónde está cada espacio y no son los mismos, ¿sí? Seguimos avanzando. Bueno, estos bloqueos también van a depender de la concentración del fármaco, ¿sí? Así es. Por ejemplo, usamos anestésicos locales como bupivacaína, que viene al 0.5%, pero si yo lo pongo y lo diluyo a la cuarta parte, se vuelve dosis analgésica. O sea, ¿qué pasa? Ya no forma dosis anestésica. Anestesia es una cosa, analgesia es otra. No se olviden que anestesia implica analgesia también. Entonces, la analgesia, por ejemplo, cuando a una paciente le vas a operar de una cesárea, le tienes que poner anestesia. Pero si la paciente va a querer solamente analgesia para trabajo de parto, uso el mismo fármaco, pero diluyo la dosis a la cuarta parte, por lo general al 0.125%. Va a depender de la dosis, sí es verdad, de la dosis del fármaco que le estás dando y del volumen del anestésico. ¿Qué es lo que hace el anestésico? Bloquea el tejido nervioso, ¿sí? Bloquea la transmisión nerviosa por bloqueo de los canales de sodio, y esa es la forma y el mecanismo como actúa un anestésico local. Seguimos avanzando. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos? No se confundan, chicos, que ahorita voy a poner un cuadro, pero en el bloqueo espinal que estamos viendo ahorita, o anestesia raquídea, el fármaco que se coloca es una cantidad pequeña, de 1 a 3 centímetros nada más. Y el acto de anestesia se da en menos de 5 minutos. En cambio, en la raquidia, en la epidural, perdón, se presenta una gran masa de anestésico, 20 a 25 centímetros, y la analgesia se logra después de 20 minutos. ¿Cuáles son los tipos de fibras nerviosas y sus funciones? Eso es importante que ustedes se den cuenta. Estas son los tipos de fibras que hay. Todas las que ven ahí. Las fibras C, que tiene que ver con dolor y temperatura, las fibras A alfa, que tiene que ver con la motricidad, y las fibras B con la temperatura y vasodilatación. ¿Por qué es importante esto? Por esto, los anestésicos locales van a bloquear la transmisión nerviosa de acuerdo al tamaño de la fibra, al área de la fibra y a la mielinización. Si les preguntan en el examen, ¿cuáles son las fibras que mayormente o se bloquean primero durante la anestesia regional? Entonces, la primera va a ser la fibra C, ¿ya? Hay algunos libros que dicen que es la B, pero si se dan cuenta están por ahí, ¿no? Pero la pregunta y la respuesta conmigo va a ser la C. Entonces, la C, ¿qué cosa? Dolor y temperatura. ¿Y cuáles son las últimas? Las A alfa, que tienen que ver con la parte motriz. Entonces, ¿pero por qué se da esto, doctor? Muy fácil y muy sencillo, pues depende dije bien claro, del área o del tamaño. Mira cuánto mide una alfa, 10 a 20 micrómetros, y cuánto mide una C, 0.5 a 1, y las fibras C son amielínicas, no tienen mielina. ¿Para qué sirve la mielina, doctor? Aumenta la velocidad de conducción, eso creo que lo sabemos desde pregrado, ¿no? Entonces, mira la velocidad que tiene la alfa, 70 a 120. ¿Por qué? Porque tiene mielina, pues. Pero en cambio, mira la velocidad de la C. Son más delgaditas, amielínicas, y mira su velocidad, 0.5 a 2.5. Entonces, las primeras fibras en bloquearse son las fibras C, seguidas de las fibras B, y las últimas son las A alfa. Muy bien, seguimos avanzando. En cuanto al calibre de la aguja, se utilizan agujas número 26 o 27 atraumáticas en punta de lápiz. Son delgaditas, casi como un alfiler. En cambio, la epidural es una aguja más gruesa. Acá tenemos la diferencia entre los dos. El lugar, ya les mencioné que son diferentes, ¿no? El espacio subaracnoideo está comprendido entre pía madre y aracnoides, y el espacio epidural entre lo que es ligamento amarillo y dura madre. El calibre de la aguja, calibre delgadito, como un alfiler, aguja número 26-27 para la raquidia, número 17-18 para el epidural, es mucho más grueso.
Salida de líquido cefalorraquídeo es la forma como yo identifico el espacio raquídeo. Tiene que salir líquido cefalorraquídeo. En cambio, aquí no. En la epidural, si sale líquido cefalorraquídeo, estamos ante una complicación. No debería ocurrir. Acá se utiliza la prueba de la pérdida de la resistencia. Listo. Dosis de anestésico se utiliza, son dosis bajas. En cambio, en la anestesia epidural las dosis son altas. Nivel anestésico, ¿sí? Se va a conseguir, bueno, el nivel anestésico va a depender del volumen, de la velocidad de inyección, etcétera. El lugar de punción, generalmente la anestesia raquídea se coloca por debajo de L1, L2. En cambio, la anestesia peridural se puede colocar en toda la columna. La instauración del bloqueo es rápido, menos de 5 minutos, en cambio el epidural es más lento, 20 a 25 minutos. El uso de catéteres, mayormente en la anestesia epidural, en la raquídea no se usa. La cefalea por punción se puede presentar en ambos casos. Ya, esto ya no lo vamos a poner. Los factores van a depender del fármaco, el paciente y la técnica. Muy bien. Pero ahora sí, pongan mucha atención a esto. Indicaciones de anestesia raquídea. Si hay indicaciones, no se olviden que hay contraindicaciones. Entonces ustedes siempre deben hacer esta pregunta, ¿no? Ante lo que hagan. De ahora en adelante, ya el curso de anestesia va a terminar. Pero quédense con esto. Si algo está indicado, también está contraindicado. O sea, ustedes tienen que saberlo. Porque si no lo saben, van a cometer muchos errores. Entonces yo siempre me hago esta pregunta, ¿está indicado? Sí. ¿Qué contraindicaciones tiene y qué complicaciones se pueden presentar? Entonces lo vamos a resumir como si fuera ICC, ¿no? Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Chicos, si se hacen esa pregunta, ustedes van a ser buenos médicos. Esa pregunta siempre deben hacérselo ante cualquier cosa. ¿En qué está indicado una anestesia raquídea? Cirugías de abdomen para una hernia, venturación, todo lo que es de la cintura para abajo. En urología podemos hacer prostatectomías, por ejemplo. En ginecobstetricia, cesáreas, colporrafias, cualquier tipo de cirugía vaginal. En traumatología, fracturas de cadera, piernas, pies. En vascular, safenectomías. Está indicado, muy bien. ¿Y qué contraindicaciones tiene? Estas son las contraindicaciones, no se olviden, ¿ah? Después cuando lo pregunto, nadie se acuerda. Todo estado de shock, todo paciente que tiene estado de shock, shock neurogénico, shock hipovolémico, shock distributivo, shock cardiogénico, no se coloca anestesia regional, ni raquídea ni epidural. Obviamente hipotensión marcada, ¿no? ¿Por qué? Porque la anestesia de por sí ya produce esto. Imagínate que tú le coloques a alguien y lo puedes matar. Que la zona donde se va a colocar la anestesia esté infectada. Si la espalda está con una escara o tiene de repente alguna infección ahí, no le puedes colocar, está contraindicado. Doctor, y si está contraindicado, ¿qué cosa hago? Anestesia general, pues. Claro, le haces anestesia general. A toda la contraindicación de la raquídea pasas a general. Algún tipo de lesión neurológica que aumente la presión intracraneal, por ejemplo, un tumor, un aneurisma, tampoco puedes utilizar. Un paciente que convulsiona, ten mucho cuidado, tampoco se utiliza anestesia regional. Y lo más importante también, que siempre me fijo, los trastornos hemorrágicos. No se coloca anestesia regional en personas que tengan plaquetopenia menor de 70.000. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el último, que el paciente no quiera, pues dice, no, no quiero, no quiero, no se le pone. Se le hace anestesia general. Muy bien, ¿se entendió? Listo. ¿Qué complicaciones puede tener la anestesia raquídea? Mira, muerte, ¿sí? La anestesia raquídea puede producir un bloqueo, un paro vagal. Es muy frecuente en la anestesia raquídea. Yo he tenido 3 paros por anestesia raquídea en toda mi vida como anestesiólogo. Entonces, es una anestesia que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Muy fácil de colocar, pero que puede darte una sorpresa. Dolor en la zona donde has colocado la aguja, puede producir retención urinaria hasta de 48 horas en algunos pacientes, náuseas, vómitos por hipotensión arterial, esas son las complicaciones que puede presentar, dificultad respiratoria cuando el fármaco asciende mucho por el canal donde circula el líquido cefalorraquídeo, y también puede producir cefalea por punción. Esto ya no. Aquí van a ver la técnica de colocación. Como es una agujita súper delgada, como ustedes están viendo, acá se coloca primero la guía y luego por eso se coloca la agujita. Y luego ustedes ven la salida del líquido cefalorraquídeo, que es lo que hace que estamos en el espacio raquídeo, y se coloca el fármaco, el anestésico local que les mencioné, que se coloca una cantidad bastante poca de 1 a 3 centímetros. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Vamos. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿O todo está claro? Está claro, doctor. Sí, hemos entendido la parte de las infecciones, está contraindicado, hipotensiones también, shock también.
Muy bien, chicos. Y así vienen las preguntas, ¿ah? Las preguntas vienen de ahí, de lo que les acabo de mencionar, nada más. Todo está fácil, todo está seguro. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, pueden ir a cenar. Les agradezco por la atención prestada. Mañana a las 8, mi Doctor, grupo en mi oficina. Sí, dime. ¿qué tal, doc? Y podría tal vez compartirnos su material para poder revisarlo con más detalle, por favor. Créeme que el material que te estoy dando lo tienen todos tus compañeros, toditos lo tienen, ya compartirlo, ya lo tienen todos y está en el team. Yo no podía creer, el otro día vinieron y tenían todas mis clases antes de que yo dicte las clases, lo cual significa que todos lo tienen. Ya chicos, y si no, mañana en mi computadora les comparto, pues. Ya muchachos, les Ya, doctor. agradezco por todo. Ya, doctor. Hasta luego. Cuídense, Gracias. nos vemos. Hasta luego. Bueno, Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches. Tengo que hacer otro.